Los géneros periodísticos los tenemos que aprender ahora y para siempre porque toda la producción de los productos de información en las diversas plataformas están organizadas en función de géneros. Además, son convenciones que compartimos con el público. Es decir, cuando yo hablo de una noticia, no solo el periodista sabe lo que es una noticia, sino también el público sabe lo que es una noticia, o por lo menos lo intuye. Sabe lo que es una noticia, sabe cuándo está frente a una entrevista, cuándo está frente a un reportaje. Entonces nosotros lo vamos a aprender obviamente desde el punto de vista profesional. No todos los de comunicación atravesamos una formación fuerte en géneros, en construcción de géneros. Los chicos que van a periodismo sí que lo hacen, dedican varios semestres de su vida pues a aprender a construir un reportaje, cómo se construye un editorial, en fin, o una crónica periodística. Los otros estudiantes no. Me parece que algo ven cuando llevan también las plataformas o contenidos vinculados con la producción audiovisual o la producción radiofónica. Si estamos siempre dentro del ámbito del periodismo. Es decir, los géneros son géneros, no son solo géneros escritos. Bien, los géneros, digamos, es el concepto del producto que se elabora, que puede ser a través de, o sea, usando un lenguaje escrito o el lenguaje audiovisual o el lenguaje radial. Entonces vamos a aprender lo que es géneros en este módulo y luego ya pasaremos a evaluar o estudiar, lo que son los géneros informativos. Por lo menos veremos un poco el concepto de géneros informativos y también el concepto de géneros interpretativos y finalizaremos con los géneros de opinión, ¿no? Para saber un poco la diferencia que tiene esta tipología. Los elementos o los diversos géneros según la tipología que vamos a ver de géneros periodísticos en la asignatura. Los géneros periodísticos están definidos por la forma en la que el periodista presenta el mensaje al público y por los objetivos que persigue el periodista con ese relato, con esa historia. Entonces es forma y objetivos, la forma en la que presenta la historia y los objetivos que persigue esa historia, ¿no? Elaborada por un periodista. El profesor Carlos Bousoño dice, ¿no?, que es un modo convencional, otra palabra clave, bien, modo convencional, para la representación de hechos informativos según determinados modelos, también modelos es otra palabra clave, frente al ámbito infinitamente polifacético de los discursos posibles. Es decir, existe una amplia variedad de textos. Es decir, puedo elaborar discursos, puedo elaborar ensayos, cartas, puedo redactar emails. Todos son textos, por eso habla de ámbito infinitamente polifacético, los discursos posibles. Pero existen unos determinados formatos, ¿no?, unos determinados modelos que son en el fondo modos convencionales, o sea, es decir, que han sido acordados así, que se adaptan o que se usan para la representación exclusivamente de hechos informativos. Entonces, esos son los géneros periodísticos. Tenemos, por ejemplo, cuando entramos a los medios informativos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la derecha tenemos la página, fue de hace algunos días, de cuando preparé esta clase, del País. Entonces me encuentro con varios géneros. Los socios de gobierno se reúnen este lunes a su mesa de crisis por el choque en la reforma laboral. Pues tenemos una noticia, por ejemplo. Dice Paolo Gentiloni, ¿no? Dice la reforma laboral y la de pensiones deben cumplir lo pactado en Bruselas. Probablemente también es una noticia. Tenemos aquí el Madrid se apiada del Barça en el clásico, puede ser una crónica deportiva. Tenemos aquí una especie de reportaje. Nadie quiere ser camionero. El país acompaña a un veterano conductor a través de Francia y Reino Unido y la falta de profesiones agrava los problemas del comercio, ¿no? Esto pues puede ser un reportaje, puede ser de pronto una crónica, son géneros. Si me voy aquí está, digamos, la cartelera, vamos a ver el menú de los géneros de opinión que ofrece el periódico. Tenemos el editorial, ¿no? Renovación, ¿qué es Renovación? O otro editorial, García Albiol y Pandora. Luego tenemos una serie de artículos, pueden ser columnas, en el caso de a ver si hay alguna columna aquí, una viñeta que también es parte de los géneros de opinión. La escritora estrena una columna en la sección de Cultura del País, dice, una manera de curar el machismo, de Elvira Lindo. Se estrena como columnista del País con este texto, pues esta es una columna, en fin, tenemos varios tipos de géneros de opinión, géneros interpretativos, noticias, de pronto crónicas. Está clarísimo que lo que nos ofrece Gato Pardo en su portada estos días, pues es un reportaje sobre las fosas comunes con los fallecidos por COVID en México, que nunca fueron reclamados o que simplemente sus familiares les perdieron la pista en algún momento en ese estrés hospitalario.
lo sacó, nadie lo recogió y terminaron enterrados en unas fosas comunes, ¿no? Entonces están sus muertos descansando aquí y familias buscándoles probablemente con poca esperanza de encontrarlos, como es evidente. O sea, es decir, estas fosas que no tienen un nombre, que no saben quién es, pues tendrían que desenterrarlas todas para poder saber de quién es el familiar, ¿eh? Es un problema muy complejo. Tenemos también en este caso una entrevista, País Semanal, dice Rachel Coase: solo un líder o una identidad radical nos hará salir de esta. Otro abogado blanco vestido de traje no podrá. Es una entrevista. Todos estos productos del periodismo son géneros periodísticos. Cada uno tiene unas características porque son modos, son formatos, son modos convencionales. Los hemos aceptado así en el gremio profesional y también de cara al público. El público también los conoce, ¿no? El profesor José Luis Martínez Albertos dice que son aquellas modalidades de creación lingüística. No vuelve obviamente porque usamos la palabra para crearlo. Modalidades de creación lingüística destinadas a ser canalizadas a través de cualquier medio de difusión colectiva. Obviamente, para que sea una noticia, tiene que salir publicado en un medio de difusión colectiva. No puede ser noticia algo que está guardado en nuestro ordenador y que no ha salido nunca y no ha visto la luz. Y con el ánimo de atender a dos grandes objetivos de la información de actualidad: el relato de acontecimientos y el juicio valorativo que provocan tales acontecimientos. En este relato de acontecimientos podemos encontrar, pues, desde una noticia hasta un reportaje o crónica, y el juicio valorativo que provocan tales acontecimientos. Luego, el profesor José Javier Muñoz nos dice que son las diversas modalidades de creación lingüística que se caracterizan por acomodar su estructura, en una estructura típica, propia. Se adecua esa estructura a la difusión de noticias y opiniones a través de los medios de comunicación social. Cuando alguien llega a un periódico, ¿no?, y el editor te dice, bueno, hoy día quiero que hagas una entrevista, ¿no?, la persona que recibe la comisión, el encargo, sabe perfectamente qué es lo que tiene que trabajar, ¿no? Y el editor también espera lo mismo, ¿no? No le pides una entrevista y te presenta una noticia, ¿no? Entonces ahí algo no está funcionando bien. Entonces son modalidades de creación lingüística que se caracterizan por acomodar su estructura a la difusión de noticias y opiniones. Luego, el profesor Lorenzo Gómez, que ustedes ya han visto en la primera parte de la asignatura, pues los géneros, te dice, son modos también convencionales, todos dicen lo mismo, de captar y traducir la realidad. Es decir, no cubres igual cuando quieres escribir un reportaje que cuando quieres escribir una noticia. Es decir, la noticia te impone un modo de hacer, una rutina, unos hábitos. El elaborar un reportaje son distintos, ¿no? Pueden ser todos en la línea, no tienen el mismo estilo, o es el estilo, comparten el estilo periodístico, pero no trabajas igual un reportaje, una crónica, que una noticia o una entrevista. No se trabaja nunca igual. Entonces, estos también son modos convencionales de captar y traducir la realidad, ¿no? Entonces, en la noticia está probablemente el género informativo por excelencia y en el editorial está el género de opinión por excelencia, género de opinión. Entonces, ahí hay un arco infinitamente polifacético, como dirían, bueno, hay un arco amplio de géneros que están entre la noticia y el editorial. Vale, pues un poco de cronología para entender los géneros, aunque esto alguno lo pone en duda, siempre algunos autores lo reconocen así, que este concepto de género periodístico fue utilizado por primera vez por este señor Jacques Kaiser en 1952, es un invento reciente. ¿Por qué lo hizo? Él estaba haciendo una investigación que nada tenía que ver con el periodismo, pero estaba analizando unos textos y dijo, bueno, ¿cómo yo hago para organizar estos textos? Pues inventó una forma de clasificación de texto con el que se ayudó para, digamos, sacar características propias de cada texto, ¿no? Y ese es el origen de los géneros. Entonces se convirtió en el método seguro para la organización de los estudios universitarios de periodismo, tal como ocurre en nuestra facultad. Es decir, una vez que se establecen los géneros periodísticos, ya es una forma también de organizar el estudio del periodismo dentro de la universidad. Entonces, por esa razón, estudiamos primero por los géneros informativos, luego pasamos a los géneros interpretativos y terminamos en los géneros de opinión. Muchas de las universidades lo hacen de ese modo
Luego dice que Lorenzo Gómez ya en la década del 60 estableció las diferencias entre los géneros periodísticos y los literarios. Hay una diferencia entre periodismo y literatura y obviamente la diferencia más marcada que existe entre periodismo y literatura es la línea que marca la realidad. Es decir, hay un mundo de diferencia o de separación entre periodismo y literatura. Y bueno, hay otras características por las que también se podría reflexionar. La literatura pues se ocupa también de la ficción, puede tener una base en la realidad, pero con la licencia de poder ficcionar de pronto sobre esos hechos reales. El literato es una persona más libre, no tiene un tiempo, no tiene una urgencia de publicar, puede pasarse años de su vida construyendo un relato, una historia que luego va a publicar en un libro. El literato también es mucho más conocido que el periodista en función, o sea, es decir, hay un público que compra su obra en función de quién firma la obra. No ocurre con el periodismo muchas veces es más anónimo. No leo yo, no compro La República para leer a tal periodista cómo hace sus noticias, no, eso no ocurre, ¿no? O sea, yo compro el periódico o consumo información para enterarme de la información, que es lo que más relevancia tiene, aunque los formatos de opinión, probablemente, por ejemplo, en medios como El País, que tiene digamos, un equipo de columnistas bien potente, donde hay pues premios Nobel, escritores reconocidos, puede que haya un público que consume el medio en determinados o específicos días, sobre todo para poder leer a determinado columnista, ¿no? Puede ocurrir. Pero digamos que lo habitual es que cuando se consume literatura lo hagas en función de un autor específicamente. Luego, pues el autor tiene más reconocimiento, de pronto tiene más tiempo, no hay urgencia de publicar su trabajo. Pero, como les decía, la diferencia más gravitante entre el periodismo y la literatura es esa, la línea que marca la realidad. El periodismo, en el momento que pone un pie en la ficción, ya no está en el campo del periodismo, ¿no? Se ha pasado al campo de la literatura. El periodismo no se mueve nunca del campo de la realidad. Luego, José María Casasus asoció la evolución de la historia con la evolución de los géneros periodísticos. Periodismo informativo, pues hasta la Primera Guerra Mundial, del 14 al 19 del siglo XX. Periodismo interpretativo, que va desde el 1920 hasta mediados de la década de los 40. El periodismo interpretativo está alrededor de esa fecha de la Segunda Guerra Mundial, y una vez que concluye la Segunda Guerra Mundial, hay un boom del periodismo interpretativo, ¿bien? O sea, es decir, esperamos del 39 al 45, acaba la Segunda Guerra Mundial y hay un boom del periodismo interpretativo y también del periodismo de opinión, ¿bien? Desde el 45 hasta nuestros días. ¿Qué más podemos decir sobre la historia? Pues el periodismo informativo está marcado por la implementación de los géneros de información noticiosa, completa, objetiva, neutral, es el estilo objetivista, el estilo objetivo, es decir, no hay opinión, ¿no?, por parte del periodista. Ese es el momento de esta frase célebre de los hechos son sagrados y las opiniones libres, ¿no? Entonces el mundo se divide en hechos y opiniones. Entonces su fundamento eran los hechos en oposición a lo imaginario. El concepto y la práctica de la noticia caracterizó el contenido de los periódicos de Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? Estas prácticas se importaron y adaptaron hacia las últimas décadas del siglo XIX en países como Francia y España. Periodismo informativo. Y a comienzos del siglo XX, pues los académicos norteamericanos unían el concepto de noticia al término story, relato, una expresión que se extendió al ámbito anglosajón, y el término también se utilizaba para referirse pues a las entrevistas y a los discursos del siglo XX. Esa división o esa clasificación de géneros también sufre una evolución, ¿bien? Y se crean como varias corrientes en función de los géneros. Una de esas teorías es esta. Cuando les dicen la teoría anglosajona de los géneros, ¿a qué nos referimos con aquello? Los hechos son sagrados y los comentarios son libres. Quiere decir que divide los géneros en dos actitudes informativas de los textos periodísticos. Dos actitudes que son la información y por otro lado la opinión. Entonces, por un lado el story, el relato de hechos, y por el otro lado el comment, que es la exposición de ideas. Y obviamente el hecho de que los hechos son sagrados significa que no hay una interpretación por parte del periodista, ¿no? Es decir, es esa visión del espejo del periodismo. Un periodismo muy objetivo, con cero participación del periodismo en cuanto a opinión, interpretación de la historia. Y obviamente por otro lado la opinión. Y solo se puede registrar la realidad, la noticia u opinar sobre ella, ¿no? Hay una opinión. O haces noticia o haces opinión. Luego viene la teoría normativa. La teoría normativa la lidera el profesor José Luis Martínez Albertos, que inicialmente
también compartía esa visión anglosajona de los géneros. Pero luego, con su trabajo, sus estudios, llega a una conclusión de la existencia de los llamados géneros interpretativos. ¿Qué entiende por los llamados géneros interpretativos? Pues aquellos géneros que pueden, además de relatar, analizar y profundizar en los acontecimientos. Dice, José Luis Martínez Albertos en los 60 era seguidor del modelo tradicional norteamericano, la teoría anglosajona de los géneros. En el año 74 publica este manual, que es redacción periodística, que lo tienen en biblioteca, bien. Y aquí por primera vez introdujo el concepto de reportaje interpretativo. De algún modo fue influido por este autor, que es Carl Warren, y su reportaje objetivo, y él te dice, José Martínez Albertos llega a la conclusión de que existe algo que está entre la información y la opinión, algo que no es estrictamente información y que no es tampoco opinión. Son los llamados géneros interpretativos, en los que el reportaje pues es el género estrella. Entonces agregó la función de análisis de los hechos y en 1989 planteó la llamada teoría normativa de los géneros periodísticos, que es la que acabamos de revisar. Entonces, ¿cómo se divide según José Martínez Albertos los géneros? Así: informativos, información, reportaje objetivo; los interpretativos, el reportaje interpretativo, la crónica; y los géneros de opinión, pues el artículo o comentario. Luego existen otras teorías. Hay una teoría que es la de los esquemas del discurso de Theo van Dijk. ¿Qué dice esta teoría? Pues que divide los géneros de esta manera. No vamos a profundizar más de la cuenta, pero bueno. Los géneros de esquema narrativo o informativo y los géneros con esquema argumentativo o opinativo, y habla de unos llamados géneros prácticos. ¿Qué entraría en los géneros prácticos? Pues no sé, la bolsa de valores de Lima, o sea, es decir, la información económica sobre la subida y bajada del dólar. Son textos que te ayudan a tomar ciertas decisiones. Y hay gente, efectivamente, hay gente en el mundo de la inversión que consume mucho medio económico. Entonces hace un análisis de cómo sube, baja, fluctúa, ¿no?, la bolsa de valores, para saber dónde invierte o dónde deja de invertir. Entonces lo dividen estos tres, de acuerdo a géneros de esquema narrativo o informativo, géneros con esquema argumentativo o opinativo y los géneros prácticos. Son muchas, pero no vamos a verlas todas. Bien, hay una teoría que es esta, que es la teoría de la hibridación de los géneros, que desarrollan el profesor José María Casasus y Luis Núñez Ladevese. ¿De qué va la teoría de hibridación de los géneros? Bueno, habla de los géneros informativos. Esta teoría, por ejemplo, sí recoge los llamados géneros interpretativos, los géneros argumentativos y algo como géneros instrumentales, ¿no? La agenda cultural, por ejemplo, es un género instrumental. La bolsa, bueno, los avisos breves de eventos, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, a ver, la agenda cultural de Pamplona esta semana, el sábado, para ver qué hay en la ciudad. Concierto no sé dónde. Entonces, pues vamos a ir al concierto, ¿no? Se guía mucho, ¿no? Son llamados géneros instrumentales. Y aquí viene la división de géneros que nosotros vemos, que está más en sintonía con la teoría normativa de los géneros del profesor José Luis Martínez Albertos. ¿Qué encontramos en los géneros informativos? Pues la noticia, el breve, que es un tipo de noticia breve, una noticia muy corta. Luego también encontramos en los informativos la entrevista y la reseña periodística. La reseña periodística. Este es un tipo de género que, para los que están en las carreras de marketing y producción audiovisual, que tendrían que aprender a escribir reseñas de todas maneras. Les va a tocar reseñar mucho en la vida. Luego, los géneros interpretativos, ¿no? Tenemos el reportaje, que es el género estrella, es el género más representativo de este grupo. Luego también está la crónica, que es un tipo de género interpretativo, pero probablemente es un género muy, muy libre. Es probablemente el género más subjetivo que existe dentro de los géneros interpretativos. En realidad, dentro de los géneros, fuera de la columna. La columna y la crónica, pues cada uno en su campo, son probablemente los géneros más libres. Luego también existe una especie de entrevista perfil, ¿bien? O sea, es decir, una entrevista que entra, no sé, es como una especie de mezcla entre, no se sabe bien si termina de ser de toda una entrevista o va a profundizar en un personaje, ¿no? Entonces, bueno, yo le digo entrevista perfil, que entraría aquí, ¿no? Luego también el perfil en sí mismo y la semblanza, ¿no? La semblanza periodística son parte de los géneros interpretativos. En la facultad, sobre todo, nos
centramos en estos dos, ¿bien? Reportaje y la crónica. Y luego tenemos los llamados géneros de opinión. El género de opinión por excelencia es el editorial, que viene a ser la opinión del medio. Obviamente los periódicos no opinan, pero digamos que recoge de alguna manera la opinión de la línea editorial que sigue un medio de informativo, ¿no? Que está representada o bueno, defendida o vigilada o construida por el director, que es el responsable último de la opinión del diario. El director, y que obviamente recoge pues lo que piensa ese periódico sobre determinados acontecimientos. El artículo está más en la línea de pues sus géneros de opinión, pero de personas diversas, ¿no? No necesariamente están escritos por la plana periodística, ¿no? O sea, por los periodistas del periódico. La columna son espacios fijos de opinión que el medio tiene, ¿no? O sea, el medio tiene sus propios columnistas. Entonces escriben con bastante periodicidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, la columna de Fernando Sabater de los Jueves del País, ¿no? La columna del fulanito de tal, no sé, de Leila Guerriero, tal día del País. Entonces tiene sus propios columnistas y tienen un espacio fijo en el periódico, también con temas muy libres, no necesariamente vinculados con la actualidad, como sí ocurre con el editorial o el artículo. Es decir, cuando se publica un editorial, el editorial está necesariamente vinculado, enganchado con la actualidad, ¿no? Generalmente está en sintonía con la portada del propio periódico, bien, el editorial. Y el artículo de opinión lo mismo. La columna, en cambio, tiene una temática más libre, ¿no? Va en función de sobre lo que quiera reflexionar, pues el que es el autor de la columna. Y la crítica periodística es, digamos, la otra cara de la reseña. Si la reseña es más informativa, la crítica sí se centra pues en su papel crítico de valoración de una obra, de una presentación. Yo puedo reseñar cómo fue el concierto de Coldplay, el concierto ecológico de Coldplay, o también puedo criticarlo. Son dos formas de abordar una realidad, pero esto desde el punto de vista de la opinión y esto desde el punto de vista de la información. Bueno, una pregunta que se plantea el profesor José María Casasus, dice, la persuasión, ¿bien? La persuasión, que es el objetivo de los géneros de opinión. Es decir, cuando yo escribo géneros de opinión, mi objetivo es persuadir de una posición. Y puedo lograr cambiar formas de pensar, puedo también lograr ciertos comportamientos. Entonces, la persuasión es una característica exclusiva de la opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Solo persuade, por ejemplo, una columna, persuade el editorial o los textos, los artículos de pronto? ¿Ustedes qué piensan? ¿La persuasión es exclusiva de la opinión? Creo que no, porque a partir de una noticia puede influir en la opinión de los lectores a partir de una reflexión de esa noticia. Bien, muy buena reflexión. Yo realmente quería decir que así sea noticia, opinión o entrevista, todo tipo de información causa una reacción en el lector. Muy bien, van en sintonía, perfecto. Efectivamente, la persuasión no es una característica exclusiva de la opinión, ¿no? Hay ciertas portadas, ¿no? Ciertas noticias que generan corrientes de opinión, o sea, que generan algún tipo de opinión en el lector. Y fíjense que a veces, no digo que les ocurra a todos los lectores, pero hay una gran cantidad de lectores que ni siquiera se detienen en las páginas de opinión. Más allá de la viñeta o del titular del editorial, no leen ni el texto del editorial ni los artículos de los invitados de esa semana. Los consumidores de informativos, de medios de información, de noticias, generalmente van a eso, a las noticias, bueno, en fin, ¿no? Al texto que les deja un dato, que les informa. Pero muy pocos leen los editoriales. Entonces, te dice José María Casasus que los géneros informativos no buscan persuadir al público, o sea, yo no hago una noticia para dar mi opinión, pero sin embargo, gracias a elementos como el conocimiento y la afectividad, la persuasión se produce de forma implícita en la nota, ¿no? Es decir, causa algo. Si tú lees una noticia donde, pues, yo qué sé, ha habido un profesor agrede a un
un alumno en el colegio, ¿no? Entonces te puedo contar la historia y sin decirte nada, hay un grado de conocimiento del lector, una afectividad que despierta algo, ¿no? La indignación frente a lo que ha pasado, ¿no? Entonces, de forma implícita, genera una corriente de opinión. Lo mismo, pues si alguien es despedido, un señor que se ha robado no sé cuántos millones de la gestión del agua, la corrupción genera, ¿no? Genera de modo implícito una reacción entre los lectores. La redacción periodística es el conjunto de reglas para la disposición y construcción de discursos que producen en el público efectos persuasivos. Es de eso de lo que habla el profesor José María Casasus. Entonces, al final, cuando construimos ese discurso, sí que va a producir en el público efectos de tipo persuasivo. ¿Cómo se da la persuasión? De varias maneras. En el momento en el que el periodista decide si una noticia es publicada o no. Luego también cuando el periodista destaca un elemento por encima de otro, ¿no? Leía, por ejemplo, hace poco salió una nota aquí en España causando indignación en redes, donde aparentemente un juez había concedido la custodia del niño, del bebé, al padre, ¿no? Y decían los titulares de las notas que había rechazado darle la custodia a la madre porque la madre era de una zona de la Galicia profunda y el padre como que era más urbanita, ¿no? Entonces, por el bien del niño, pues lo mandó a la ciudad y rechazando a la madre por vivir en una zona del interior de Galicia. Bueno, eso decían los titulares, pero cuando uno lee la nota y la historia, se entera de que pues efectivamente había habido un grado de abandono, más bien por parte de la madre, y el padre siempre estuvo como más preocupado por el bebé, ¿no? Entonces el juez finalmente, por el bien del niño, decide entregarlo, por decirlo de alguna manera, con el progenitor que él veía como más responsable, ¿no? Y que era más responsable para el cuidado del niño. Entonces cuando el periodista destaca un elemento por encima de otro, también está de alguna manera generando algún tipo de persuasión, ¿no? Tanto es así que en redes hubo toda una campaña de indignación contra ese juez que había decidido quitarle la custodia a la madre por ser la madre de Galicia profunda, un elemento que el periodismo llegó a los titulares. Luego dice, la realidad es lo que dice el medio de comunicación porque el lector cree en el medio. Es decir, ha sido así, bueno, es la teoría de la agenda setting. Es decir, yo me creo lo que me pone el medio y voy a conversar sobre lo que el medio me da para conversar. Entonces la realidad es lo que me dice el medio de comunicación. ¿Qué razones o por qué razones estudiamos géneros periodísticos? Tiene una razón, ¿no? La facultad no nos pone esto porque nos quiere hacer la vida imposible, ¿no? Nos estamos preparando para la comunicación, así que estas son las razones. Primero, obviamente, es una forma de organizar y clasificar textos, ¿no? ¿Qué es lo que busco? Una noticia, una entrevista, no es una clasificación de textos. ¿Qué quiero hacer? Quiero que hagas un reportaje, una crónica. ¿Qué quiero que hagas? Quiero que escribas un artículo de opinión. Son formas de organizar y clasificar textos. También son formas de analizar críticamente las rutinas de la práctica periodística. Si yo quiero estudiar la rutina para la construcción de las noticias, cada uno de los géneros tiene su propia rutina. Ya les he dicho que no es lo mismo construir una noticia que construir un reportaje, ¿no? No tiene la misma ni velocidad ni acercamiento a la fuente, o sea, nada, ¿no? Las rutinas son distintas. Obviamente todos comparten el estilo periodístico, ¿vale? No deja de ser periodismo. Pero, por ejemplo, un reportaje, pues, dependiendo, incluso en el periodismo de investigación te toma muchísimo más tiempo, ¿no? Es como más reflexivo, la noticia es como más inmediata, te impone unas rutinas muy particulares. También en los géneros te permiten estudiar temas como la objetividad, ya saben a qué se refiere, y la subjetividad, ¿no? Son más subjetivos, obviamente, los géneros de opinión que los géneros de información, ¿no? Los géneros de información tienen más estilo objetivo. No se construye una noticia para emitir opinión, tampoco un reportaje, ¿eh? El reportaje tampoco lleva opinión, pero sí se construye para emitir opinión editorial, ¿no? Y también en temas de objetividad, subjetividad, pues por ejemplo es más objetiva una noticia que una crónica, ¿no? La crónica también tiene un grado de subjetividad bastante importante, en el sentido de que la narración que se sigue en una crónica es la del punto de vista de un periodista, ¿no? Del periodista que escribe, obviamente. También es un instrumento pedagógico, bien, ya lo hemos dicho, que permite pues eso, la crítica sistemática de los textos.
La importancia también que tiene los géneros es que se utilizaron para organizar los estudios de comunicación y de periodismo dentro de las facultades que ofrecen la carrera. La importancia del estudio de los géneros radica en servir como instrumento de pedagogía del ejercicio profesional y satisfacer unas necesidades sociales de información y comentario, la obligación de establecer modelos, textos o formulaciones estilísticas y retóricas específicas para la producción periodística. En el terreno de la enseñanza del periodismo, el sistema de género sirve también para que el alumno tenga modelos y esquemas de referencia, tanto positivos como negativos, y luego alienta su conocimiento como el único modo para progresar en la experimentación renovadora del discurso periodístico. Y es lo que ocurre, todo lo que se va creando, por ejemplo, con el periodismo digital, todos los productos nuevos que van saliendo tienen sobre la base muchas características de los llamados géneros. Reportaje digital, ¿no? Un reportaje digital también tiene una base en el concepto de reportaje, como siempre se ha entendido, ¿no? Solo que ahora se van agregando otros elementos. Entonces eso es el progreso en la experimentación renovadora del discurso periodístico. Tienen que tener claro el concepto. ¿Qué son géneros? Pues son formatos, son modos convencionales de organizar, de estructurar una gran variedad de discursos lingüísticos. Entre una gran variedad de discursos lingüísticos pues tienen unas características, son unos modos que son transmitidos para un público a través de un medio de comunicación. Siempre entendiendo que son modelos, formas, formatos, ¿bien? Que son convencionales. Además, compartidos con el público, es decir, no solo los conoce el periodista, sino también el público. Bien, el público sabe lo que es una noticia, por eso son convencionales, hay un acuerdo entre un sector o un gremio profesional y el público que los consume.